Hermanos, los textos que hemos leído en el Evangelio de Lucas, dice que una gran multitud había estado presente en este espectáculo. Una gran multitud que estaba formada por su mayoría por impíos. Entre esa multitud estaban los soldados que lo habían crucificado, que habían sorteado sus vestiduras y que se burlaban de él. Entre esa multitud había gente que pasaba, que meneaban la cabeza y que lo despreciaban. Entre esa multitud habían sacerdotes que lo vituperaban y lo injuriaban. Y no solo eso, sino que aún a la par de él, uno a cada lado, había un ladrón crucificado. Y también estos lo despreciaban. Eso era lo que estaba haciendo aquella multitud, a los cuales el Señor en el Salmo que leímos les daba un nombre bastante despectivo. Les llama toros, les llama perros, en el Salmo 22. Pero aquella multitud que vociferaba, de repente se cayó. De repente cerraron la boca, porque dice la Escritura en el verso que leímos, que a la hora sexta hubo oscuridad, hubo tinieblas hasta la hora novena. Esa hora sexta, hermanos, eran las 12 del mediodía. Cuando el sol, hermano, está en su esplendor, en su resplandor, ocurre eso de que se derraman tinieblas sobre toda la tierra. Hay oscuridad, hay silencio. La gente se asombra, porque si leemos los otros evangelios, no solamente hubo tinieblas, Mateo dice que hubo terremoto, que las piedras se partieron, que los sepulcros fueron abiertos. Ese momento fue único en la historia. Fue único porque se debió a que en ese momento el Santo Hijo de Dios yacía crucificado en la cruz. Muchos que niegan lo sobrenatural de la palabra de Dios tratan de darle una explicación a la causa de esas tinieblas. Algunos dicen fue un eclipse de sol el que oscureció la tierra. Pero en la Pascua, que fue cuando Jesús fue crucificado, hay luna llena. Y en la luna llena es imposible que haya un eclipse de sol. No puede ser. Otros dicen de que fue un gran viento, una tormenta de arena que la trajo del desierto, y esta tormenta de arena, esa arena pues hizo las tinieblas. Tratan de darle una explicación humana a lo que es sobrenatural. Ahí, como en otras partes de la Escritura, está hablando de algo poderoso que Dios había hecho. Y es que cubrió la tierra. Puede ser, hermanos, que en la Escritura muchas veces la tierra se refiere solamente a Israel. A veces solamente a Judea. Puede ser que las tinieblas hayan sido solo sobre Israel, solo sobre Judea, o haya sido sobre toda la tierra.
Lo que sí, hermano, es que hubo tinieblas, hubo oscuridad. ¿Pero por qué razón? El Hijo de Dios en ese momento, en esa oportunidad, estaba tomando sobre sí todos los pecados del ser humano. De aquellos que íbamos a creer, Él estaba recibiendo esa inmensidad, esa totalidad, esa plenitud del pecado del ser humano. Cuando Dios ve eso, hermano, pues viene lo sobrenatural, vienen las tinieblas. Puede pensar usted, hermanos, la cantidad de pecados que recayeron sobre el cuerpo de Jesús, que Él los llevó. Puede pensar, hermanos, solamente pensemos en mi pecado o en su pecado. Y que esos pecados, hermanos, nosotros los pudiéramos depositar en algo. Pensemos cuántos pecados en nuestra vida podríamos depositar en un recipiente, digamos. Podríamos echar ahí en ese recipiente todos nuestros pecados. Ahí, hermanos, pondría usted los vicios, las borracheras, las inmundicias al barril, las fornicaciones a ese recipiente, los adulterios, las mentiras, la idolatría, eso de cada uno de nosotros, los míos ahí. Eso apestaría. Pero viene usted y echa los suyos. Usted sabe cuáles fueron sus pecados, pero pudieran ser los mismos. Y viene otro y echa los suyos. Y todo un pueblo echando esos pecados y los del mundo entero. Eso apestaría, hermanos. Sería una cloaca. Apestaría. Y todo eso, hermanos, cayó en ese momento. Lo recibió nuestro Señor Jesús. Al recibir eso, hermanos, hubo tinieblas sobre la tierra. Hubo tinieblas porque el pecado se acumuló solamente en el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Cuando hay eso, hermanos, cuando carga con todas nuestras culpas, con todos nuestros pecados, leemos en la Escritura que Dios lo desamparó. Eso significa, hermanos, que Dios se apartó de él. Dios le dio la espalda a su Hijo amado, porque no podía soportar toda esa suciedad de la raza humana, de la humanidad que caían sobre nuestro Señor Jesucristo. El Dios Todopoderoso se apartó de él. Y si hubo tinieblas, era porque Dios estaba ausente en ese momento, en ese lugar. Hubo ausencia de Dios por 3 horas. Desde la hora 12 hasta las 3 de la tarde. Ausencia de Dios. Dios es luz. Y donde no hay luz, hay tinieblas. Hay tinieblas donde no hay luz. Allí había ausencia de Dios, hermano. Lo más terrible que se puede pensar es que Dios esté ausente. Es que haya ausencia de Dios. Porque cuando hay ausencia, solamente hay tinieblas. La ausencia de Dios es doloroso, es triste, es tremendo. El infierno, hermanos, no es infierno solamente porque haya fuego y azufre.
es infierno porque allí hay ausencia de Dios. Dios no está en el infierno. Y eso es lo más duro, hermanos, que aquellos que van a ese lugar van a sentir. La ausencia absoluta de Dios. El mismo Señor Jesucristo al infierno le llamó tinieblas. Cuando dijo que aquellos que no creyeron en Él serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tinieblas. El Señor Jesús le llama al infierno tinieblas porque allí hay ausencia de Dios. Nosotros podemos ver este mundo, hermano. Podemos ver todo lo malo que hay en este mundo. Podemos ver las violencias, podemos ver las injusticias, podemos ver o saber de las guerras, podemos saber de que el hombre no quiere nada de Dios, podemos saber de todos los vicios y maldades que hay en este mundo, pero sin embargo, Dios no está ausente de este mundo. La presencia de Dios, dice, su gloria cubre toda la tierra. Y aunque haya maldad, y aunque haya injusticias, y aunque haya pecado, y aunque el hombre aborrezca a Dios, siempre en este mundo se manifiesta la presencia de Dios. Siempre hay cosas buenas que nos hablan de que Dios está presente en este mundo. Muchas veces tanto la presencia de Dios se ve en las grandes cosas como en las pequeñas cosas. Dios está presente en este mundo porque cada día, cada mañana, vemos que sale el sol y nos ilumina. Dios está presente porque envía la lluvia. Aunque haya maldad, Dios la envía sobre buenos y malos. Dios está presente, hermanos, en el canto del pajarillo. Por eso hay un coro que dice que por la mañana las aves cantan las alabanzas a Dios. Cuando oiga cantar un pajarito, es la presencia de Dios. Dios está presente en la flor que se abre, en el rocío que cubre la hierba. Hay presencia de Dios. No todo en este mundo es malo, aunque el hombre se haya olvidado de Dios, pero Dios no está ausente. Aunque el hombre blasfeme contra Dios, Dios no está ausente. Dios está derramando sus bendiciones y misericordia. Pero por 3 horas hubieron tinieblas. Eso era ausencia de Dios. Dios se había apartado de su Hijo. Dios se había apartado de su Hijo porque estaba cargando con todo el pecado de la raza humana. Esas 3 horas, hermanos, Jesús guardó silencio. Dice el profeta Isaías que no abrió su boca. Estuvo en silencio. En esas 3 horas, hermanos, Jesús probó todo lo que significaba habernos sustituido, haber tomado nuestro lugar. Él probó todo el significado de lo que era la sustitución del pecador en esas 3 horas. En esas 3 horas, hermanos, Jesús experimentó lo que es estar en el pozo de la desesperación y en el lago cenagoso.
en el lodo cenagoso. En esas 3 horas, Jesús llevó la maldición de todos aquellos que por ese sacrificio íbamos a ser llamados los benditos de Dios. Él llevó nuestra maldición. Todo eso, hermanos, viendo que el Padre, lo que vio el Padre, que sobre su Hijo pesaba toda la maldición nuestra, para que nosotros fuéramos llamados hijos de Dios y santificados y apartados para siempre de la maldición que estaba por causa del pecado. Hubo ausencia de Dios por 3 horas. El Padre se apartó, se alejó. Ahora dice la Escritura que después de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani. Esas palabras son palabras arameas, no es hebreo, sino que es aramea. El Señor hablaba en arameo. Todo lo que sus enseñanzas, sus predicaciones, sus parábolas eran en arameo. Él no hablaba ni hebreo ni griego, era arameo. Sus discípulos, Pedro y todos ellos hablaban arameo. Entonces él está hablando aquí estas palabras en arameo. Y el escritor Marcos las traduce, lo que significa. Y dice, lo que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Después de esas 3 horas en que Jesús guardó silencio, en que Jesús experimentó una situación espiritual que jamás ningún ser humano ha experimentado ni lo experimentará jamás. Después de esas 3 horas, Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no dijo abandonado, dijo desamparado. Desamparar es una palabra aún más fuerte que abandonar. Abandonar es alejarse de alguien que necesita ayuda, pero es alejarse definitivamente. Es un abandono. Dejar a alguien olvidado es un abandono. Pero desamparar es alguien que está al lado, que está cerca, que oye y ve el sufrimiento, que oye el clamor, pero no levanta una mano para ayudarle. Eso fue lo que hizo el Padre. No levantó una mano para ayudar a su hijo. Por eso lo desamparó. Aunque oyó su clamor, porque nada hay que Dios no puede oír. Aunque vio su sufrimiento, pero no le ayudó. ¿Cuán diferencia hay cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní? Cuando fue a orar, él estaba triste, estaba angustiado, porque la hora se había acercado. Jesús no tenía temor porque lo iban a crucificar. No era eso lo que le preocupaba a Jesús. No eran los clavos,
Si en esa época, eso de la crucifixión, eso era común. Si Jesús no fue el primer crucificado, habían habido miles de crucificados, a los ladrones, a los criminales, a los que estaban contra el César, a todos los crucificaban. Probablemente Jesús había visto muchas crucifixiones en su juventud. Pero los clavos no le preocupaban a él. Era ese desamparo lo que él veía, que el Padre se iba a apartar de él. Y por eso él va a orar a Getsemaní. Y allí clama al Padre, porque él está angustiado, está afligido. Y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí dice que el Padre le ayudó, porque envió a un ángel para que lo fortaleciera en Getsemaní. Ahí un ángel a fortalecerlo. Ahí Dios lo oyó. Y Jesús fue fortalecido. Pero aquí Jesús no fue fortalecido. Él tuvo que sufrir todas las consecuencias, apurar todo el dolor, apurar todo el sufrimiento, sentirlo en él con toda su fuerza, con todo su pesor, porque estaba desamparado. Estaba desamparado. Y ya esto, hermano, no era algo que se había dado solamente en ese momento. Si esto dice el apóstol Pedro, en la primera epístola de Pedro, dice que esto ya estaba determinado por el consejo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios el Padre y el Hijo sabían que esto iba a ocurrir. Jesús ya sabía eso, el Padre sabía eso, porque ya estaba acordado desde antes de la fundación del mundo. Pero a pesar de que era un acuerdo, en este momento Dios lo abandona. Dios lo desampara. Dios se aparta de él. Dios no le ayuda. Por eso él dice esas palabras que son palabras proféticas, pero las leímos en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y del clamor de mis palabras? Nosotros no podemos comprender todo el alcance de ese desamparo. No podemos medir la anchura ni la longitud de lo que significa que el Señor Jesús haya sido desamparado por el Padre. No podemos explicarlo. Por eso Martín Lutero decía estas palabras: Dios desamparando a Dios. ¿Quién puede entender esto? Decía. Porque ahí estaban, Dios desamparando a Dios. Porque Jesús nunca perdió su deidad, nunca perdió su divinidad, por supuesto. Pero ¿quién podrá entenderlo? Decía aquel siervo de Dios. No podemos explicarlo. Lo único que sabemos, hermanos, de ese desamparo es que nuestros pecados cayeron sobre la persona del Hijo de Dios. Y que eran tan negros, tan sucios, los pecados nuestros y los pecados de todos aquellos a quien Dios iba a redimir, que el Padre tuvo que desamparar a su Hijo.
tuvo que hacerse a un lado, y válgame la expresión, tuvo que cerrar los ojos. Que Dios no tiene ojos, por supuesto, como los nuestros. Pero tuvo que hacer ese desamparo. Luego dice el siguiente verso: cuando dice Eloí, Eloí, y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y la razón es, hermano, de que la palabra, el nombre Eloí, Eloí, en el arameo con Elías, tienen cierta similitud. Tienen cierta similitud. Y por eso decían: llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, poniéndole en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle, burlándose. La multitud se burlaba. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Podemos imaginarnos, hermanos, quizás ni lo podemos ver, expresar cómo fue esa gran voz con la cual Jesús expiró. En toda crucifixión, por supuesto, habían lamentos de los que eran crucificados, porque eran seres humanos que estaban sufriendo una tortura horrible. Habían lamentos, habían ayes, había dolor, había llanto. Y había, hermanos, agotamiento físico de los que eran crucificados. Un agotamiento insoportable, que a veces duraba varios días. El crucificado no moría en el momento. A veces pasaba otro día y estaban vivos en aquel tormento. Y venía otro segundo día y estaban vivos en aquel tormento. Muertos vivos. Pero no fue así con Jesús. Pero lo que llama la atención y lo que causó impacto en los que ahí estaban fue que expiró con una gran voz. Pero esa voz, hermanos, no fue de dolor. Esa voz no fue de llanto. Esa voz no fue de angustia. Esa voz con que Jesús expiró fue un grito de victoria. Un grito de victoria. Así como cuando el soldado en los tiempos antiguos iban a la batalla para tomar fuerza y luchar contra el enemigo, gritaban. Gritaba uno y gritaba el otro. Era un grito de victoria, un grito de pelea. Jesús eso hizo. Dio un grito de victoria, no un grito de derrota. Él no fue derrotado. Él salió victorioso. Porque el plan de Dios se había ejecutado como se había ideado o planificado allá antes de la fundación del mundo. Él murió con una gran voz de victoria, no de angustia, no de dolor, no de lamento, no de llanto, sino de victoria porque había conquistado, de victoria porque ahora se iba a recibir la gloria que había tenido antes de la fundación del mundo. Entonces dice que expiró con gran voz. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo.
es importante lo que dicen los evangelistas, y aquí Marcos, de que el templo se rasgó de arriba a abajo y no de abajo hacia arriba. Porque de abajo hacia arriba pudiera ser que un hombre, un par de hombres lo rompiera de abajo y hiciera hasta arriba. Pero no fue hombre el que rompió el velo. Fue otro hecho sobrenatural de Dios. Aquella cortina, hermanos, que separaba el lugar santo del santísimo. Aquí estaba el lugar santo, estaba la cortina y este era el lugar santísimo. En donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Una vez al año. Los otros sacerdotes no podían entrar. Los otros sacerdotes ministraban en el lugar santo. El lugar santísimo era solo para el sumo sacerdote. Y una vez al año. Y esa cortina, hermanos, no era una cortina delgada. Era una cortina gruesa. Bordada primorosamente. En su bordadura tenía ángeles que simbólicamente estaban guardando la entrada al lugar santísimo, simbólicamente. Esa cortina, dice la Escritura, estaba sostenida por 4 pilares de madera de acacia cubiertas de oro. Se necesitaban 4 pilares. Era una cortina gruesa, una cortina pesada. Era imposible que un hombre la rompiera. Pero cuando él expira, esa cortina se rompe de arriba abajo. Antes de que esa cortina se rompiera, detrás de esa cortina, ahí estaba la presencia de Dios. Nadie podía entrar y el que entraba moría. Por eso solamente el sumo sacerdote podía entrar. Porque era un trono de juicio. Si alguien entraba, moría. Al romperse el velo, el camino quedó abierto. Los que antes no podían entrar, ahora pueden entrar al lugar santísimo, que es el trono de la gracia. Ya no es un trono de juicio. Cuando Jesús expiró, nos dejó el camino abierto para que podamos entrar al trono de la gracia. Y nos invita a una escritura cuando dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente. Ahora, hermanos, la muerte de Jesús abrió ese camino. Esa cortina rasgada de arriba abajo estaba, hermanos, por una parte terminando con el sacerdocio levítico. Terminando. Porque ahora lo iba a ocupar el sacerdote, nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Ahora podemos acercarnos a Él. Ahora nada nos detiene. Él hizo un sacrificio perfecto para que nosotros con toda confianza podamos acercarnos a Él. Podamos acercarnos al trono de la gracia y recibir las bendiciones que Él por cada uno de nosotros ganó allá en esas 3 horas de angustia, de tinieblas que pasó allá. No pasó solamente las 3 horas, esas 3 horas fueron las de tinieblas. Fueron 6 horas de crucifixión.
Pero fíjate que a esas 6 horas el Señor muere. Muere. No pasa más tiempo como los otros crucificados. Es ahí donde Él da ese grito, es ahí donde se rompe ese cortinaje y queda el paso libre para que todos aquellos que quieran venir ya no haya ningún obstáculo, sino que nos acercamos confiadamente a nuestro Señor Jesucristo diciendo: aquí estoy, Señor, perdóname todo lo que te he ofendido y hazme como uno de tus hijos. Entonces, hermanos, ahí es donde luego que se rompe el velo, dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Centurión era el oficial que mandaba a los soldados. Sin duda, él estaba a cargo de la crucifixión. Él estaba a cargo. Pero vea, hermanos, ese centurión estuvo allí presente durante todo ese periodo. Él ya estaba acostumbrado a las crucifixiones. No era la primera crucifixión que estaba presenciando. Lo que sí presenció, que eso era muy diferente. Lo que sí presenció es que el crucificado, de su boca no salió ninguna queja. No salió ningún grito de angustia, de dolor. Guardó silencio. Lo que el centurión vio, que aún estando crucificado, él perdonó a los que lo habían crucificado. Oyó que de la boca de Jesús salieron palabras de perdón. El centurión vio todos los acontecimientos, vio las tinieblas, vio todo. Y cuando oye ese grito, un grito que él nunca había oído, él había oído lamentos, había oído quejidos, quejumbre, y algunos que maldecían. Eso era lo que él estaba acostumbrado. Pero ahora había algo diferente que nunca había ocurrido antes. Por eso dice el Evangelio de Mateo que el centurión le dio la gloria a Dios. Le dio la gloria a Dios. Y aquí dice que dijo verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Hay algo muy importante, hermano. Y podríamos decir que esto que dijo verdaderamente, este era el Hijo de Dios, es una culminación del Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Hay en teología algo que se llama el secreto mesiánico y que se manifiesta en este Evangelio de Marcos, el secreto mesiánico. Eso quiere decir que Jesús no quería que nadie supiera que Él era el Cristo o el Mesías. Él no quería. Por eso en este Evangelio de Marcos, cuando Jesús empieza a predicar el Evangelio del Reino, lo hace a través de manifestaciones como echar fuera demonios.
y sanar a los enfermos. Nosotros vemos el Evangelio de Marcos, es el más corto, pero es donde hay más expulsiones de demonios y donde encontramos desde el principio sanidades que Jesús hacía. Pero vea esto. Cuando él se enfrentaba ante un endemoniado, ¿qué decían los demonios? Unos decían: Jesús, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Y qué decía el Señor? Los mandaba que se callaran. ¡Cállense! ¡Cállense!, decía el Señor a los demonios, porque no quería que ellos lo delataran quién era. Y eso ocurre en Marcos no una vez, varias veces. Los espíritus inmundos decían: sabemos que eres el Hijo de Dios. Guarden silencio, cállense, porque dice la Escritura, no quería que lo descubrieran. No quería que lo descubrieran. Cuando sanaba a los enfermos, cuando sanó al ciego de Betsaida, ¿qué le dijo? Cuando entres a la aldea, no se lo digas a nadie. No quería que supieran. Cuando resucitó aquella niña de 12 años a la que le dijo Talita Cumi, y aquella niña resucitó, el Señor les dijo: no se lo digan a nadie. Los mandaba que guardaran silencio. Cuando le pregunta a Pedro: ¿qué dicen la gente que soy? Y cuando él le dijo: ¿y tú quién dices que soy yo?, le dice a Pedro. Pedro le dice: tú eres el Cristo, le dijo. No se lo digan a nadie, le dijo. Pedro le dijo por revelación de Dios: tú eres el Cristo. Pero él dijo: no se lo digan a nadie. Cuando estuvo allá en el monte, que se transfiguró delante de sus 3 discípulos que le seguían, cuando sus vestiduras resplandecieron más que el sol, y cuando iba bajando de la montaña, les dijo: no le vayan a decir a nadie lo que han visto. El Señor no quería, por eso se le llama el secreto mesiánico. Pero aquí se culmina. Aquí hay un hombre que le dice, y este es gentil, no es judío, no era ninguno de sus discípulos. Era el que había ordenado quizás la crucifixión. Pero este fue el que dijo: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Así culmina ese evento, como lo llama Lucas, lo llama espectáculo. Que el gentil reconozca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ese secreto mesiánico se había terminado. El que había dado aquella voz, el que había callado, el que había sufrido en aquellas tinieblas, ahora un gentil lo reconoce como el Hijo de Dios. Cristo Jesús, hermano. Si pasó esto, si sufrió este desamparo, sufrió lo más terrible, que no lo podemos explicar. No hay palabras para explicar esto. No lo podemos entender. Esta es una de las cosas que las vamos a entender quizás un día.
un día, cuando muchas cosas no sean reveladas, pero hoy es imposible. Solamente nos basta saber que hubo uno que cargó con nuestros pecados, para que nosotros, creyendo en ese sacrificio, tengamos vida eterna. Y los que estábamos bajo maldición, ahora seamos los benditos de Dios. Y los que no podíamos acercarnos al trono de Dios, ahora nos acercamos con confianza al trono de la gracia. Amén, hermano. Amén. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que hizo nuestro Salvador por amor a nosotros. Por amor a usted, por amor a mí. El que no tenía pecado se hizo pecado. El que era santo, 3 veces santo, llevó la maldición. Para que ahora nosotros gocemos de la bendición de Dios. Amén, hermano. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano.